Luego de su viaje en el biotren, Ian Thompson se dirige hasta la ciudad de Coronel. Ubicada a unos 30 kilómetros al sur de Concepción, la ciudad de Coronel es uno de los centros industriales y pesqueros más importantes de la región del Biobío. Sin embargo, hasta finales del siglo XX, Coronel fue uno de los centros carboníferos más importantes del país. El iniciador de este proceso, Jorge Rojas Miranda. En 1848, Jorge Rojas Miranda, el administrador de una fundición de cobre ubicada en Lirquén, llegó al sector que hoy es conocido como Puchoco, en la actual ciudad de Coronel. Gracias a la información entregada por el campesino Juan Valenzuela, Jorge Rojas Miranda encontró en Puchoco vetas de carbón de mejor calidad y que podría utilizar en la fundición de cobre de Lirquén. Sin embargo, en los años siguientes, Jorge Rojas edificará en Coronel su Palacio de Cristal y se convertirá en un poderoso empresario del carbón. En Coronel, Ian Thompson visita a Gregorio Corvalán. A través de su grupo folclórico Cuyulche, Corvalán se ha encargado de rescatar y transmitir las costumbres mineras de la zona del carbón. Don Gregorio, muchas gracias por invitarnos a su casa. ¿Nos puede explicar un poco sobre el origen de la minería y del minero aquí en Coronel, por favor? Eso es interesante. Los primeros mineros son básicamente campesinos que entran a trabajar fruto del proceso que Salazar lo llama, un historiador chileno, lo llama de descampesinización. O sea, en el instante que los campesinos empiezan a emigrar hacia los centros laborales. Entonces, a mí me preguntan qué es el minero. Y yo digo que el minero, ¿no es cierto?, va a ser aquel peón campesino mestizo, ¿no es cierto?, que va a trocar la luminosidad de los campos por la miseria oscura del interior de la mina. Según la información que posee Ian Thompson, en 1888, la compañía de Arauco Limitada construyó en Coronel una estación para su ferrocarril. En esta estación estuvo la sede del ferrocarril de Arauco. El edificio era de madera y poseía 2 niveles. Por varias décadas, la estación de Coronel se convirtió en uno de los principales hitos de la arquitectura de la ciudad. Lamentablemente, el edificio fue desmantelado varios años atrás. En Coronel, Thompson entrevista al geógrafo Pedro Silva, quien ha realizado una importante investigación sobre el legado de los ferrocarriles del carbón en esta ciudad. Silva explica a Ian Thompson que antes de la construcción del ferrocarril entre Concepción y Curanilahue, Coronel ya poseía importantes ferrocarriles carboníferos. Ahora, de lo que quedó más memoria, o sea, lo que más perduró, digamos, estos ferrocarriles estrictamente carboníferos, fue sin lugar a duda el ferrocarril de la compañía Schwager. El ferrocarril de Schwager tenía trocha angosta y trocha ancha. La trocha angosta servía para trasladar el carbón desde los establecimientos a los barcos y pasajeros y obreros, y la trocha ancha, que era la que coincidía con la del resto del trazado ferroviario nacional, era para sacar de la zona el carbón producido hacia el resto del país. El ferrocarril de Schwager tenía su origen en Federico II Schwager, un hombre de negocios, hijo de inmigrantes alemanes que había nacido en Valparaíso en el año 1824. Schwager fue fundador de lo que a partir de 1891 será la compañía carbonífera más importante de Coronel, la Compañía Carbonífera y de Fundición Schwager. Actualmente, aún es posible encontrar vestigios de los inicios de la industria carbonífera que comenzó Schwager en Coronel a finales del siglo XIX. Ian Thompson
no pudo conocer la estación de Coronel. ¿Existirá otro ejemplo del patrimonio ferroviario de la ciudad? Nosotros logramos, un grupo de coronelinos, logramos postular y ganar un proyecto bicentenario para recuperar un espacio público, una plaza, y levantar una escultura justamente al fundador de la ciudad, don Jorge Rojas, y al campesino Valenzuela. Y nosotros teníamos, el Coronel, quizás el principal patrimonio, que era nuestra estación de Coronel. Ian Thompson visita al arquitecto Ricardo Alarcón, uno de los principales impulsores del rescate del patrimonio histórico de Coronel. El Coronel de hoy en día, o sea, había muchos ferrocarriles, este, oeste y norte y sur también. ¿Qué queda del patrimonio ferroviario del pueblo? Poco, muy poco. Pero Ricardo Alarcón explica a Ian Thompson que junto con la construcción del ferrocarril de Arauco, también se construyó un molino de harina. Son casi 4.500 metros cuadrados que la estructura, digamos, de los edificios se conserva y gran parte de su maquinaria. Y ha sido, favorablemente, la empresa que está ahí la ha cuidado muy bien. Actualmente, el molino de harina continúa en funcionamiento y constituye un valioso ejemplo del patrimonio histórico de Coronel, vinculado con el ferrocarril de Arauco. A finales del siglo XIX, la mayor parte de la producción del molino de harina de Coronel estaba destinada a la ciudad de Iquique. La razón: tanto la compañía de Arauco Limitada como la compañía propietaria del molino de harina tenían como principal accionista a un singular personaje que jugaría un controvertido papel en la historia económica y política de Chile.